Hello, and welcome to this day 2. Day 2, estamos en vivo y es un gusto y un placer para mí estar en el segundo día de 100 Days of Code, Learning Python from Zero. Yo soy Darwin English y estamos de Navidad casi. Oh my God, Navidad. A mí ya me llegaron algunos paquetes de Amazon para mis hijos sobre todo, pero yo no encargué absolutamente nada para mí. Y no se sientan mal por mí, en realidad es que estoy comprando cosas desmedidamente todo el año. Y lo que sea, de Temu, no crean que es por mi poder adquisitivo, es más bien por mi ansiedad. ¿Cómo lidian con las ansiedades decembrinas? Alguien que me platique cómo es que lidian con las ansiedades decembrinas. Estoy viendo en diferentes redes sociales las reacciones que tuvimos el día de ayer respecto de nuestro principio de 100 Days of Python. Oigan, creo que no se escucha mi micrófono. Déjenme cambiar la fuente. Yeah, there you go. Yeah, exactly that. Ok, pues sí, aquí estamos otra vez. Si ya nos están viendo, por favor, salúdennos. Díganme de dónde se están conectando y cómo le hacen para lidiar con las ansiedades decembrinas. A mucha gente le causa ansiedad estas fechas. A mí me causa ansiedad, por ejemplo, los cumpleaños. Mi cumpleaños me causa muchísima ansiedad, ¿no? No sé quién vaya a venir, quién no vaya a venir a mis fiestas, y me la voy a pasar como en películas y todo agüitado de que si vinieron o no vinieron. Anyways, son temas que todos tenemos, yo creo. So, 100 días de código, todos los días, de aquí hasta que se completen 100. Este es day number 2. Y vamos a ver, quiero compartirles mi pantalla para recordar en dónde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer estuvimos, me paso por acá, estuvimos viendo el curso de Cisco, right? En esta Networking Academy que se llama skillsforall.com. Y estuvo chido, la verdad es de que aprendí un montón de cosas. No pusimos, ni siquiera alcanzamos a abrir el VS Code porque hay como que mucho intro, dijera la chaviza, mucho intro. Y entonces, pues nada, que vamos a ver si el día de hoy finalmente ya podemos hacer algo en Python, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos para empezar a darle. There is one more than Python. Sí, ya estoy recordando. Que el día de ayer concluí, ¿verdad? Concluimos todos juntos que hay dos versiones de Python. Una que es la 2, right? Y que a pesar de que se le sigue dando soporte y sigue teniendo actualizaciones, la realidad es de que ya existe una versión 3 y que es tan diferente que se considera inclusive como un lenguaje completamente diferente. Entonces nos quedamos aquí en esta parte 2.9 Python Implementations. So I'm going to start reading now. Recuerden esta dinámica que es de que si ustedes tienen alguna duda de cómo pronuncio yo, o que si no saben cuál es alguna pieza de vocabulario de lo que estamos leyendo, pues por favor díganmelo para poder verlo juntos, ¿ok? So 1.2.9 Python implementations. So let's start. In addition to Python 2 and Python 3, there is more than one version for each. O sea que no nada más 2 y 3, sino que hay más de una versión para cada uno de estos. Following the Python wiki page, an implementation of Python refers to a program or environment which provides support for the execution of programs written in Python language, as represented by CPython reference implementation. Y eso es algo que
que también no lo aprendimos aquí, sino en el live del día de hoy que tuvimos en los Wanna Devs con Teacher Alex, un lugar donde vemos otros tutoriales y analizamos también la pronunciación de estos nativos y aprendemos a codear un poco también. Decía Nelson, si no mal recuerdo, que Python está basado en C, right? So, por eso se llama C Python. So, the traditional implementation of Python called C Python is Guido van Rossum's reference version of the Python computing language, and is more often called just Python. When you hear the name C Python, it's most probably used to distinguish it from other non-traditional alternative implementations. ¿Ok? Recuerden que si ya empieza a llegar un poco de gente, recuerden que si ya están viéndome, por favor, salúdenme porque también me agarra un buen la ansiedad de estar aquí solo como loco y veo que vienen las personas que me están viendo, pero no me dejan sus comentarios. Salúdenme, díganme qué onda. Ok, let's continue, but first things first. Ayer estábamos hablando respecto de los chunks en inglés y son como estos pedazos de vocabulario, como unas frases prearmadas que son bien útiles a la hora de querer subir la fluidez en el inglés de uno, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? El first things first, primero lo primero, right? Si ustedes se aprenden ese de first things first, les aseguro que van a dar la impresión de tener un nivel mucho más alto de que el ostentan, si estamos hablando de que son A2 o B1. Ya me empiezan a llegar algunos saludos. Dice Víctor, Víctor, thank you for coming. Víctor Morgado dice, hola, buenas tardes, Darwin. Yeah, hello, man, how's it going? Y luego René Márquez, buenas tardes. Hello and good afternoon. Yeah. So, dice, there are Pythons that are maintained by the people gathered around PSV. What the freak is PSV? Python Software Foundation. What is the Python Software Foundation? Let me click on that. And I'm going to share this tab instead. So this says Python Software Foundation is an organization devoted to advancing open source technology related to the Python programming language. So es una fundación, una organización dedicada a advancing open source technology. Ok, son un conjunto de personas y puedes hacerte miembro. Oh my God. I'm going to sneeze. Yes. So you can become a member, donate, ponerle varo o volunteer o hacerte un sponsor. Cool. Yeah, didn't know that. So hay hasta una fundación de Python, right? Una fundación de Python Software donde puedes donar o pertenecer, hacerte un voluntario, ok. Eso, no sé. ¿Será que escucho mucho por ahí que dicen la mejor manera de adquirir y hacerte de adquirir experiencia y hacerte como de un nombre o hacerte de cosas que poner en el resume, en el CV, en el currículum, es participar en un proyecto de open source? So probably this is a good option, right? So a community that aims to develop, improve, expand, and popularize Python and its environment. Hasta, mira, hacerlo popular. Yo creo que no necesita más promoción, right? Bueno, a lo mejor sí, porque la onda, a lo mejor es de que si no hubiera todas estas acciones para estar para poner a Python en el ojo del huracán, pues no estuviera donde esté y otros lenguajes de programación le ganarían el puesto a Python, que es like number one, right? Remember, we saw that yesterday. Lo vimos ayer. ¿Cuáles eran los lenguajes más populares? So the PSF's president is Guido van Rossum himself. No sabía que seguía vivo. And for this reason, these Python are called canonical. Oh my God. Siempre todo lo queremos hacer como pop culture, right? Son canónicos. Ok. Estos Python son canónicos, son llamados canónicos. They are also considered to be reference Pythons, as any other implementation of the language should follow all standards established by the PSF. So PSF is short para Python Software Foundation. Now, Guido van Rossum used the C programming language to implement the very first version. Es lo que platicábamos en la mañana.
to implement the very first version of his language, and this decision is still in force. All Pythons coming from the PSF are graded in the C language. There are many reasons for this approach. One of them, probably the most important, is that thanks to it, Python may be easily ported and migrated to all platforms with the ability to compile and run C. Hmm. Oh my God. Entonces, la razón por la cual sigue estando en C es para que puedan ser porteados, migrados a las plataformas que ya utilizan C. Okay, to run C language programs. Virtually all platforms have this feature, which opens many expansion opportunities for Python. Yes. Cool, 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 cool. Ya no están vendiendo mucho esto de que el Python. Ya, quiero saber cómo hacer el hola mundo, aunque sea. This is why the PSF implementation is often referred to as C Python. This is the most influential Python among all Pythons in the world. Okay. So, cuando veamos C Python, solo tenemos que referirnos a C Python y sabemos que C Python está escrito en C y eso es con la intención de que sea portable. Todas las cosas que están en C sea portable para Python. Okay, so I suppose I have to click in here. This click the images to learn more about the members of the Python family and some of the most popular Python alternative implementation. Should I? Oh my God, I don't think so. MicroPython? What is that? Estas que me parecieron como más atractivas las voy a clicar. The Pi logo is a rebus. What the freak is a rebus? Rebus. Can you solve it? Supongo que es un laberinto. Or what? A rebus? Can you solve it? It means a Python within a Python. A rebus. I don't know what a rebus means. Let me Google that. Ayer les decía que si tendría que ir a ChatGPT o tendría que estar googleando como buen boomer. A riddle or a puzzle made up for letters, pictures. Okay. So, déjame. Esto es lo que estoy viendo. A riddle or puzzle made up of letters, pictures, and symbols. Name sounds like the syllables and words or phrases in the sentence. Como con esos memes, ¿no? Que ponen de que el nombre de una persona y lo que pasa allá. Okay. So, es como una adivinanza. Can you solve it? It means a Python within a Python. In other words, it represents a Python environment written in Python. ¿Se acuerdan de ese meme de hey, yo, I heard you like this thing? ¿Se acuerdan? Exhibit, ¿no? Exhibit meme. I heard you like. I don't even remember this meme. Yeah. Yo, do, heard you like open. So we open. Es así como, yo, I heard you like Python. So I put a Python within a Python, inside a Python. Yeah, that's pretty much it, this logo. Okay. So, this is what? In other words, it represents a Python environment written in Python-like language named RPython, restricted Python. It is actually a subset of Python. The source code, ¿saben qué? Esto se lo vamos a dejar al Darwin del futuro. Right? So, es un Python en un Python y está restricted. I don't know why. That's made. MicroPython is an efficient open source software implementation of Python 3 that is optimized to run on microcontrollers. Por un momento pensé que tenía algo que ver con Microsoft, but no, microcontrollers. It includes all small subsets of the Python starting library, but it is largely packed with a large number of features. Yeah, mucho, muy. Eso es como largely. Largely packed with a large number of features, such as interactive prompt or arbitrary precision integers, as well as module that gives the programmer access to low-level hardware. Notice the pronunciation of this integers, and also modules. Tienen como una integers, modules. Originally created by Damien George, an Australian programmer who in the year of 2013 ran a successful campaign on Kickstarter. I love Kickstarter. Do you guys know Kickstarter? ¿Han escuchado hablar de Kickstarter? Kickstarter es un sitio donde tú puedes hacer un como pre-launch de un producto, de una idea, y la gente te ayuda a fondearlo. Está chido. ¡Esa, Jacón! Jacón, no estuviste en la mañana, right? No estuviste en la mañana. Dice, hello, I'll watch me while I work. Yeah, that's a good thing. ¿Cómo va el work? ¿Ya contando los días para Navidad or what? Are you going to have vacations or not at all? Yeah, most of the people, I mean,
when you are in school, you get some vacations and everything, right? But in the mean, you like grown up, you don't see these festivities as a kid, right? And sometimes you just want to work and get focused instead of porque en las oficinas hay un montón de gente todos los días, un montón de distracciones. Y estas, a mí por lo menos cuando trabajaba en el mundo corporativo, me gustaba mucho porque la oficina se quedaba sola. Y cuando se queda sola te puedes enfocar y sacar un montón de pendientes. So, what do you think about working as that? Un poco Grinch la idea, ¿no? So, originally created by Damien George, an Australian programmer who in the year 2013 ran a successful campaign on Kickstarter and released the first MicroPython version with an STM32F4 powered development board called PyBoard. PyBoard. Okay. In 2017, MicroPython was used to create CircuitPython, another open source programming language that runs on the microcontroller hardware, which is a derivative of MicroPython language. Okay, so ¿cómo se llaman estas? Las Raspberry Pis. ¿Cómo se llaman esas cositas? Hice un proyecto hace como 3 meses, no aprendí mucho que digamos, no me acuerdo ni el nombre. Las Raspberry, ¿no? Raspberry Pi, something like that. ¿Tendrá que ver Pi con eso de Python? Anyway. So, let me just check that que no me estoy brincando nada, ¿no? 1.3, ok, sigo en el 1.3, yeah, cool. So 1.3 says section 3, downloading and installing Python. Man, I already have that thing. Begin your Python learning how to get to Python, how to use it. Now, Linux. What do you think is the proper pronunciation of that? Linux or Linux? Espero sus comentarios. Linux or Linux. Yeah, yo ya tengo el Python instalado. Voy a abrir mi terminal nada más. No sé si aquí en el restream les pueda compartir my terminal. Let me just where is it? Yeah, man, I have so many windows open. There you go. Here it is. Okay, let me just share, and I'm gonna share now my window. Nope. Funny thing. So no puedo compartir mi terminal acá. Interesting. Anyway, I'm gonna put it like that. So yeah, Python 3. Oh, the shell prompt, press enter. Nah, es que ya lo tengo. Let's skip it. Vamos a hacer un poco de trampa. Let's skip. Oh my God, I'm seeing some Windows environment. ¿Quién de cada de los que nos ven, de los que me ven, tiene Windows y tiene Mac? ¿Y por qué? ¿Y si quién ha calado los dos? Yo la verdad es que la primera vez que toqué una Mac, como que la tocaba con un palo así de lejos, ¿no? Pero ahora ya estoy bien desacostumbrado a Windows, que estuvo muy chido por mucho tiempo. Okay, I think I'm not sharing anything. Okay, so 1.4. Hello, Josué. How's it going, my friend? Glad you're here. ¿Estás chambeando o qué onda? Platícanos. ¿Estás chambeando o estás en casa ya de vacaciones? Completion module test. Module 1 test. Well done. You've reached the end of module 1. A ver si no me cobra factura eso de haberme brincado el módulo de la instalación. Ya lo tengo instalado, pero supongo que tengo que ser un experto en instalación. Well done. You've reached the end of module 1 and completed a major milestone in your Python programming education. Here's a short summary of the topic areas you've covered in module 1. The fundamentals of computer programming. IE. So, IE lo dije en español, pero es IE. ¿Se acuerdan que ayer vimos EG, que es examples given? Examples given es como ejemplos, tal cual. But pero en este caso en inglés sería IE, es in other words. No tiene nada que ver in other words, pero me parece, y con miedo un poco a equivocarme, es variations are of a mix, it means that's it. Yes, pero se llama IE, que quiere decir como en otras palabras,
right? No estoy compartiendo pantalla. There you go. That is, right? Ajá. Y viene del latín. Es lo que les quería decir, pero que probablemente me estaba equivocando. So, aquí está la diferencia, ¿no? IE o IE quiere decir that is, esto es, right? Quiero ver las palabras en latín, pero no las tiene aquí. So, and EG stands for the Latin phrase exempli gratia, meaning for example. Yeah. Yo siempre lo traduzco examples given. But anyway, so exempli gratia, latín, man. Quiero saber lo que quiere decir en latín. IE. So I'll suppose that I just go Latin, in Latin. Y es lo que les digo, a lo mejor el ChatGPT ya me hubiera dicho exactamente, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con Python? Nada, pero si no, no me voy a poner tranquilo en la cabeza. So, I mean, it est, esto es, which in English is that is, right? It est. Okay. So, esto es, that is, how the computer works, how the programming is executed, how the programming language is defined and constructed. ¿Podré pasar este test? I don't know. The difference between compilation and interpretation. Ese sí, estoy seguro, gracias a Ernesto, que me puso cuál era la diferencia entre compilation and interpretation. The basic information about Python and how it is positioned among other programming languages. Yes, creo que fue lo que más tiene esta documentación. And what distinguishes different versions? How to obtain, install, and configure Python on your local machine. Esa es la que me brinqué, amigos. Víctor dice, I have a Mac and Linux. Nadie me ha dicho Linux o Linux. Linux o Linux. En español siempre todos dicen Linux. En inglés sí sé, pero no les voy a decir. Y yo he escuchado que Linux es una teoría que Linux no es una teoría. Más bien, yo he escuchado que algunas personas piensan que se dice Linux porque lo inventó Linus, ¿no? Que en español lo leeríamos Linus, ¿verdad? Linus, pero es Linus. Ahora, ¿cómo se dirá el sistema operativo? ¿Linux o Linux? Okay. So you are now ready to take the module test, which will both help you gauge what you have learned so far. Esa palabra gauge, no sé ni siquiera cómo se pronuncia. Let me just not Google it, but first I'm gonna make it like the formal research. Yeah. Do you guys know what gauge means? Acuérdense que Forvo es una herramienta súper, por lo menos a mí me encanta, súper útil para saber pronunciaciones nativas. Gauge. Okay, American. And let's see if it is gauge as well. Gauge. Yeah, estaba diciendo gauge, right? But it's gauge. And what is the meaning of that thing, by the way? Gauge is an instrument or device for measuring to the magnitude amount or contents of something, typically with a visual display such information. The thickness, the size, or capacity of something, especially. Okay, an estimate. Gauge, dijimos, ¿ah? So es una herramienta para medir. Okay. Good. Helps you gauge, como darte cuenta qué tanto tienes, ¿no? What you've learned so far. Yeah. Help you medir, help you measure what you've learned so far. The following test is based on what you've learned. On what you've learned of what you just learned. There are 10 questions in total, and you need to score at least 70% to pass. Good luck. Oh my God, I'm nervous right now. So nervous. Okay. Let me turn the music a little bit down porque no me concentro. Acuérdense que yo soy de esas personas que va a las posadas y pide que le bajen para poder platicar. Y en lugar de pisto, quiero que haya comida. Es por la edad. ¿A ustedes todavía les gusta la vida loca? Leave a comment. Okay. So I'm all set. Vamos a tratar de pasar esto
sin Google, without anything, without GPT or whatever. Okay? Let's start. Ayúdenme, necesito de su ayuda, ¿ok? Eso sería mejor. Me sentiría menos peor. Me sentiría mucho mejor si ustedes me ayudan en lugar de yo tener que andar haciendo trampa solo. Los quiero arrastrar a mi mentira. 2.1, the Hello World program. Hey, what happened? No, no test. What happened? Ah, aquí está. Acá está. Ya. Dije, off. Phew. Bueno, ya me puse menos nervioso porque sé que si no lo paso, de todos modos puedo ver el módulo 1, the module 2. Okay. So, what is machine code? Let's read. A medium level programming language consisting of the assembly code designed for the computer processor. No. A high level programming language consisting of instructions lists that humans can read and understand. Definitely no. A low-level programming, esta suena mejor, a low-level programming language consisting of binary digits, bits that the computer reads and understands. Or a low-level programming language consisting of hexadecimal digits to make up high-level language instructions. Oh, man. Machine code. I think I'm gonna go... A ver, alguien ayúdeme. ¿La uno, la 2 o la 3? La uno, la 2 o la 3. ¿Qué será, man? Nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Hay varias personas viendo. Realmente el rating está más o menos y nadie. Ah, ya tengo a alguien que me está ayudando. Thank you, Victor. Yeah, yo también iba a ir por la 3, right? Thank you, Renee. Yeah. So the third. Thank you very much. I suppose, yeah. Question two. Let's see question 2. Atentos, please, right? Let me just go like, yeah. That's better. Way better, right? What are 4 fundamental elements that make a language? Eso está fácil porque eso es como también enseñanza del inglés y de eso me acuerdo más. An alphabet, a lexis, a syntax, and semantics. Yes, of course. Number 2, an alphabet, a lexis, phonetics, and semantics. No. Number 3, an alphabet, phonetics, phonology, and semantics. No, an alphabet, morphology, is number 1, of course. It's number one. En esa no ocupé su ayuda, pero muchísimas gracias, muchachos. Recuerden que analphabet es toda la simbología. Alexis es la gramática, right? No, Alexis es el diccionario. Es toda la lista de términos. Ajá. El syntax es la gramática. En semantics es que tenga sentido lo que estamos diciendo. Víctor Morgado, number 1. Yes, estoy contigo, Víctor. Yeah, number 1. What do you call a file containing a program greeting in a high-level programming language? What do you call a file containing a program greeting in a high-level programming language? A machine file, a target file, a code file, a source file. Number 4, right? Yo estoy que number 4. A ver, ustedes díganme. Number 4. Esas personas que me están siguiendo con el quiz. Yes, number 4 or no? Nobody says nothing. So I suppose that I'm going to go with source file. Creo que todavía tengo chance de cambiarlo por si alguien quiere ayudarme. Question number 4. What is true about compilation? Select 2 answers. Okay, what is true about compilation? The code is converted directly into machine code executable. Executable, yes. The code is converted directly into machine code executed by the processor. That is a compilation? No. That is interpretation. Right? So this is not true. Number 1 is not true. It tends to be faster than interpretation. It tends to be, no estoy seguro, creo que no. Estoy hablando de compilation, si tiene que ser true. So it tends to be faster than interpretation. Es más rápido compilar que interpretar. Number 3. Both you and the end user must have the compiler to run your code. Ahí sí. ¿O no? No, porque te hace un exe, entonces tú no necesitas el compilador. Tú lo corres. Right? It tends to be slower than interpretation. Oh my God. I've reached an impasse. Me he topado con un impasse. Sé que este no es. Sé que el number 1 no es.
It needs to last true. Okay. So the code is converted directly into machine code executed by the processor. No, it tends to be faster than interpretation. It tends to be faster than interpretation. Creo que sí. Creo que sí. Yes. Ah, Alberto. Pat. Hello, my friend. And me dice que the first and the second. The code is converted directly into machine. For compilation? Directly into machine code executable. Are you sure, Pat? Alberto Pat. Porque yo creo que es it tends to be faster than interpretation. Ah, sí, porque esa tampoco es cierta. Huh. I'm gonna trust you, Alberto. I'm gonna trust you. So, yeah, 1 and 2. La 2, sí. Estoy 100% seguro. La 1, no, pero tú sabes más que yo, Alberto. That's the truth. So, question 5. Thank you, Alberto. Thank you, Alberto. What is the best definition of a script? It's an error message generated by the interpreter. What is the best definition of a script? Nope. It's a text file that contains instructions which make up a Python program. Probably. It's an error message? No. It's a text file that contains sequences of zeros and ones. Of course, no. So number 2. ¿Verdad? Yes, right? Yeah. Oh, man. El Alberto dice, trust me. An evil face. Come on, man. Come on. Oh, José, ya me hiciste durar. 1 and 4 para la pasada, para la question number 5. Digo, para la question number 4. Ok. Ya. Yes. Ok. En René dice que para esta, supongo, question number 5 es la 2, la misma que yo tengo. Ok. Question 6. Select the true statements. Select the true statements. Select 2 answers. Python is free, open source, and multi-platform. Yes. Yes, of course, that's true. Python is a good choice for creating and executing tests for applications. I don't know about that. They didn't mention anything about that. And Python is a good choice for low-level programming. Examples given. Ah, no, acabamos de... Exempli gratia. Exempli gratia. Gratia. Gratia o gracia? Gracia. When you want to implement an effective driver, Python is a good choice for low-level programming when you want to implement an effective... I don't know about that. Python 3 is backwards compatible with Python 2. No. No. ¿O sí? No. No es compatible. Right? Pero si no es compatible, eso quiere decir que es la 1 y la 3. Python is a good choice for low-level programming. Exempli gratia when you want to implement an effective driver. Darn. Man, I need help again. Python is free, open source, and multi-platform. Yes, of course. Python is a good choice for creating and executing tests for applications. I don't know about that. They never mentioned about tests and applications, as far as I remember. As far as I remember, es un chunk. Right? As far as I remember. Es más, ¿cómo se traduce? As far as I remember. I don't know. Pero ese chunk está bien, ¿no? Por lo que me acuerdo. Yeah. 1 and 2, dice Victor. Oh, man. Python is a good choice for creating execution text applications. Okay. Ah, ya estoy confundido. En Python 3 is backwards compatible with Python 2. Se creó Python 3 y era un lenguaje diferente. Tan diferente que el 2 no podía correr en el 3. Y por supuesto el 3 no puede correr en el 2. Yes, you're right. Y del test, pues no me acuerdo nada que haya dicho del test for applications, pero dice Víctor que ya. Ah, René. Esa mente lógica. Dice René, Python is a high-level programming language. Of course. No es low-level programming, por eso se descarta por sí sola. Thank you very much, René. You are absolutely right. Yes. Yes, 3 and 2 is not compatible. Yeah, thank you very much. Okay, question number 7. What is CPython? It's the default reference of it's the default reference implementation of Python written in the C language. It's the default reference implementation of the C language written in Python.
It's a programming language that is superset of the C language designed to produce Python-like performance with code written in C. No, it is a programming language that is superset of Python designed to produce C-like performance with code written in Python. Oh my god. Oh my god. Creo que está entre una de estas dos primeras. It's a default reference implementation of Python. A default reference implementation of reading in the C language. Oh man. It's the default reference implementation of the C language. No, of course no. Is it the default reference implementation of the C language written in Python? No. No. No, no. No. Es la referencia de implementación de Python. Es una implementación de referencia de Python escrita en el lenguaje C. Tampoco. Oh, no. Entre más leo, más me confundo. It's a programming language that is superset of the C language designed to produce Python-like performance with code written in C. Me rindo. Creo que me voy a dedicar a vender pozole. Eso sería mejor, vender pozole. Vender pozole. Ya. Pero no, y luego en la vigilia. No sé, me caería sin chamba. O podría vender pozole de camarón. Yeah, I don't know, man. It's a programming language that is superset of Python, designed to produce C-like performance with code written in Python. I'm gonna go with number 4. Si ustedes no dicen algo más, I'm gonna go with number 4. Dice Josué Def, dice el buen Josué que me vaya con número 2. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está Josué en lo correcto? ¿Estamos hablando de la misma Josué o no estás viendo esto diferido? Yeah, so it's a program. I think I'm gonna go with 4. Thank you, Josué, but I think I'm gonna go with 4 here. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Oh man, ya estoy dudando demasiado. Okay, question number 8. Ya estamos cerca del final. Nos quedan 3 more questions. What do you call a command line interpreter which lets you interact with your OS and execute Python commands and script? What do you call? Fíjense cómo se dice en inglés, what do you call? Instead of how do you call? What do you call? How do you call? Porque en how do you call sería en español tal cual. ¿Cómo le dices a? ¿Cómo lo llamas? ¿Cuál es el nombre? Right? Y fíjense que en inglés es what do you call? Eso acaba con el mito de que what siempre significa qué. Right? A veces significa cómo. Ok, so Alberto dice que es... Oh, Josué, ya me lo estás cambiando. Que es number 1. Is it the default reference implementation of Python written in the C language? Y también Alberto. Josué ya me dijo que es number 2. Y Alberto, que es number 1 siempre. Y Alberto dice que esta. So yeah, 2 people are telling me that I'm wrong. So yeah, probably I'm gonna go. ¿Qué dice eso de mí? Siempre ando con ondas muy filosóficas, ¿eh? Pero ¿qué dice eso de mí? Si muchas personas me dicen que estoy equivocado, tiendo a... En algo que no me considero que sepa mucho, tiendo a decir, bueno, you're right. Okay, so question 8. What do you call a command line interpreter? Un intérprete de líneas, command line, which lets you interact with your OS and execute Python commands and scripts. A console, of course, ¿no? Right? Ya dice que la opción correcta es 1, como dice Alberto. Okay. So what do you call a command line interpreter, which lets you interact with your OS and execute Python commands? Eso es a console, la consola. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué les iba a decir? Creo, ¿no? A ver, a no ser que ustedes digan otra cosa. Que esto ya es del módulo que me brinqué. So, espero que todo lo demás esté bien. Question 9. What is expected behavior of the following program? Print hello. ¿A poco ya vimos print hello? No hemos... Pero está bien. Está fácil esa. The program will generate an error message. No, creo que print. Comillas. Hello. Paréntesis cerrado. The program will output hello on the screen. No. The program will output hello on the screen. Yes. And the program will output entre comillas hello to the screen. No.
Question 10. Esa creo que está bien. 100% seguro. Yeah. Okay, what is expected behavior for the following program? Print. Le falta la T. Ya soy experto. Print, brackets or parentheses, and then estoy tan nervioso que se me olvidó cómo se dice esto. Quotation marks, yeah. Goodbye, exclamation mark, quotations, and parentheses. So, yeah, no, está mal porque le falta la T. The program will output goodbye. No, the program will generate an image on the screen. Yes. And the program will output goodbye. No, no. Ok, esta es la hora de la verdad. Oh, Alberto me dice que hay una opción C. ¿En dónde? Bueno, pues creo que era esa. O esta. La question 8 pudiera estar medio rara. Anyway, so click submit if you submit, not submit, right? Submit. Click submit if you're ready to receive your quiz score. Am I ready? I'm not ready. I'm not near ready. No estoy ni cerquito. But anyways, let's go. Que pase lo que tenga que pasar. Ya pasamos. Yes. 100%. Yeah. Oh, thank you to the Academy. Thank you for this award. No lo hubiera hecho sin ustedes. Thank you very much. Thank you very much. Alberto me está dando unas palabras de aliento. They say you're fine. And then go ahead. Thank you very much, Alberto. Thank you very much, Josue. Victor, of course. Rene, thank you very much that you guys helped me with this quiz. Let's go to the next part. So, pasamos module 1. So now, module 2. Ya puedo poner en mi currículum módulo 1. Check the Python. So, por cierto, oigan, no quiero desaprovechar esta oportunidad ahorita que tenemos bastantes viewers de decirles que el día de hoy hay conversation circle. Today, 6 p.m. Mexico time. So if you want to practice your English, if you are in one of our sessions too, si ya estás en alguno de nuestros cursos y quieres practicar lo que has visto en los cursos, esta es tu oportunidad. Si no estás en nuestros cursos, pero también quieres practicar, come and join us, right? Yeah. Thank you very much, guys. Yeah, dice Pat que I'm a rock star. I am definitely. Cheers, René, cheers. Yeah, cheers, Alberto. And dice José que si llamamos el código. Man, I don't know. I suppose, right? It's the Hello World program. Yeah, y esto está mal. Entonces, ¿por qué me preguntan qué va a hacer con el print y errores si no hemos visto el print? Okay, let's go ahead. So, welcome to Module 2. Finally, in the first section, we'll learn about the most essential elements of syntax and semantics of the Python language and use them. Ese es un object pronoun. Se llaman object pronouns. Use them, right? Them, me. Les voy a dar la lista de los object pronouns. Es me, you, him, his, it, them, us, and that's it. So, ¿por qué les digo esto? Lo que quiero llegar es a la contracción, ¿no? Pero primero explicar qué es un object pronoun. Ustedes saben que en inglés hay subject pronouns and object pronouns. Subject pronouns, I, you, he, she, it, we, and they, ¿ok? Y object pronouns, ya se los dije, me, you, him, her, it, us, and them, ¿ok? So, ¿qué los diferencia? Bueno, el subject pronoun es la persona que hace la acción y el object pronoun es la persona que recibe la acción. So, dice, welcome to Module 2. In the first section, we, o sea, subject pronoun, nosotros, we will learn about the most essential elements of syntax and semantics of the Python language. And use them, y usarlos. ¿A quiénes? A ellos. ¿Sí? Esto es un pronombre tácito. ¿Ok? Está implícito en español, pero en inglés tenemos que especificarlos, ¿no? Porque en español es usar los y en la conjugación del verbo usar está implícito el pronombre los, a ellos, right? Y por eso es tácito, mientras que en inglés no, en inglés lo tenemos que poner, and use them, ¿ok? Y ahora la contracción, que es la manera normal de decir esto en inglés, es use them. No, es use them.
right? Use them to build your very first Python program. Hello world. Hello world. Your very first program. First. Nunca fears. Fears is feroz, okay? First. So 2.1.1, your very first program. Repeat at home with me. Very first program. It's time to start writing some real working Python code. Yeah, it'll be very simple for the time being. Okay, suppose that's a chunk. As we're going to show you some fundamental concepts and terms, these snippets, no sé cómo lo digan, pero creo que es muy sencillo porque se parece mucho a la pronunciación que utilizaríamos en español. Snippets. Aquí el truco es no decir la E, empezar desde la S. Siempre hay una E fantasma para nosotros los latinos. Por ejemplo, cuando van a los tacos y piden un Sprite, ¿verdad? No es Sprite, en inglés es Sprite. No vas a llegar con tacos el güero a pedir el Can I have a Sprite? No, está bien si lo decimos Sprite en español, ¿no? Pero en inglés es Sprite y aquí en inglés es snippets y no snippets, right? Snippets of code. Won't be all that serious or complex, okay? Run the code in the editor window. If everything goes okay, here you'll see the line of text in the console window, okay? Ay, miren, ya ni tengo que abrir VS Code para que no se me trabe esta cosa. So, it's time to start writing some real working Python code. It'll be very simple for the time being. Por el momento, right? Run the code in the editor window. Ya leí eso. Alternative launch IDLE. Create a new Python source file. Fill it with this code. Name the file and save it. Now run it. If everything goes okay, you'll see the text contained within the quotation in the IDLE. ¿Cómo se dirá eso? IDLE. Porque los gringos siempre tienen como una manera corta de decir todo, ¿no? Y esto es como muy largo. IDLE. Idly? Probably, I don't know. Voy a buscar un corrido tumbado que hable de eso. ¿Por qué, dice Josué, por qué usa you very? You very? Where? It's time to start writing some real working Python code. It'll be very simple for the time being. ¿Eso? You're very. Ya sé que se debe referir. As we're going to show you some fundamental terms, this snippet, run the code. ¿Dónde está? Aquí, ya. No lo veía. Ok, fíjate bien. Este very, probablemente tú crees que salga sobrando, ¿no? Your first program sería algo más como lógico en español. Your first program, ¿ok? Pero cuando dices your very first program, está haciendo referencia a que de verdad el mero petatero, el mero primerito, el esencial, ¿ok? Esto es un chunk, como lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, mi primera chamba, my very first job fue hacer guaraches, no sé si sepan. Tenía 11 años y me mandaron a un taller de guarachería que porque me enseñara a hacer algo. Yeah, so sé hacer guaraches. That's a fact that you guys didn't know. Yeah, José, yeah, so your very first program. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera vez? ¿Cuál fue el primer lenguaje? El primer lenguaje que tú, el primer lenguaje de programación, obviamente, con el que tuviste contacto. So, my very first language program that I had contact with was C. Or, I don't know, COBOL. Or, I don't know, Ensambler, or whatever. So, your very first, el mero primerito, right? Estamos haciendo énfasis, es para hacer énfasis. Pareciera que está mal, pero no. Es una convención. Ok. Qué rico, guaraches. Ya, Isaac, el tema es de que no eran guaraches de los que se comen, sino de los que se ponen. Ya, pero también sé hacer guaraches. Ya, de los que se comen, right? So, ¿qué es un guarache, Josué? ¿De dónde eres, Josué? ¿De dónde te conectas? ¿De dónde me estás viendo? Un guarache es a sandal. Es como una sandalia de cuero, right? Here in Mexico. And Pascal was your very first programming language, okay? So, Pascal, yeah. Pascal era el que tenía el fondo de pantalla azul, ¿verdad? Ya, yo no sé cómo todavía podemos ver. Bueno, yo ya casi no, de cerquita no veo nada. Anyway,
So, so the code you have run should look familiar. You saw something very similar when we led you through the setting up of the IDL environment, which I didn't do. No, puse no, this IDL environment. Me brinqué ese module. So aquí le damos play and it prints nothing. That's awesome. Yeah. Ahora sí. It doesn't print any. Ah, yeah. Hello world. Yeah. Se tarda. Yeah. I mean, let me open my VS Code just to feel some sense of accomplishment de que lo logré. The Visual Studio Code thing. ¿Cuál es su favorite IDE, guys? What is your favorite IDE? Okay. Let me just name this thing. Okay, and that will be let me share my screen with you. Me está dando un montón de errores esta cosa, pero creo que no debe haberme brincado. Aquí tengo un archivo previo. Okay, so let me share my screen with you guys here and there. Está buena la musiquita, ¿no? No parece. No aparece mi VS Code. Wait a minute. Wait just a minute. Oh, I suppose I have to share my entire screen then. Here's the tutorial. I'm gonna move it to this other screen. And then the VS Code, Visual Studio Code is gonna be here. Right? And I'm gonna open just to be sure that I'm. Yeah, there you go. Uy, pero se ve bien chiquito, ¿eh? How could I make this thing bigger? Command palette, appearance, full screen, send mode, show panel, zoom in, shift command O, nothing happens. Shift command O, nothing happens. Shift command O, nope. So como de este, ¿cómo se llama? Como ¿dónde estaba? View from system appearance, yes, of course. Yeah. Como cavernícola con el mouse. Man, that sucks. And again, zoom in. I think that's enough, right? You can all watch this thing. Yes. Stalin, hi, how are you, man? Stalin says VS Code too. Isaac says VS Code again. Try with plus. Let me see if this plus situation works. Nothing. Oh, I feel stupid now. Common plus. Common minus common plus. Cool. Thank you very much, Isaac. Okay, excellent. So we were going to print. Yeah, look how fast I go. Look at me, right? So yeah, print hello world. Chan chan. Terminal output. Problems. Come on. Fun. Listen. Pilot. Oh man, linting. Missing module doc strings. Pilot. What the freak is this? Yeah, output. Problems. Book. Oh no, es que tengo que ver el terminal, right? Oh, what did it do? Yeah, terminal. And there you go. Ahí está. Hello world. Yeah. Bigger.
Yeah, there you go. Hello world. Okay, so we were saying about the tutorial. We're talking about the tutorial, and here. Yes. Okay. And let's move on. Now we'll spend some time showing and explaining to you what you're actually seeing and why it looks like this. As you can see, me van a decir que por qué puedo ver el Hello World. As you can see, the first program consists of the following parts: the word print, an opening parenthesis, a quotation mark, a line of text, which in this case is hello, comma, world, quotation mark, and another quotation mark, a closing parenthesis. Okay, each of the above plays a very important role in the code. Very good. 2.1.2, the print function, la función. Repeat with me at home. Function, function, no function, right? Function. Compré este garrafoncito en un... Ah, no es cierto, se lo regalaron a mi hijo. Eso lo regalaron, es la cosa más útil que le he robado a mis hijos. Look at the line of code below. Print hello world. Okay. Something that I noticed is that we don't use semicolons or commas or whatever right here. Okay, or colon. The word print that you can see here is a function name. That doesn't mean that whatever the word appears, it is always a function name. Okay, eso no significa eso. The meaning of the word comes from the context in which the word has been used. O sea, es como en C, right? Yo creo que, ¿cómo se llama? Guido se rompió la cabeza aquí. You've probably encountered the term function many times before during math classes. You can probably... Ah, ya, la función de... Bueno, ¿qué nivel de matemáticas? You can probably also list, no list, list several names of the mathematical functions like seno, right? Oh, no sabía esa. Eso de ser seno, right? Sin or log. Let me Google it. Let me Google it. Ya, para que esto también sea como una clase de un montón de vocabulario que no tenga mucha relación con tech. Yo creo que the pronunciation. I'm looking for the pronunciation, right? Seno, el seno. How do you pronounce seno? Which is sin, right? Let me see the Latin, tartar, English, of course. Sign es para seno. Yeah, Josué, my very first program. Your very first program. Ahí está. Ese fue my Hello World, my very first program in Python. So, decíamos que es una función, seno, right? The word print, the function name. ¿Dónde me quedé? Acá. Sign or log. Python functions, however, are more flexible and can contain, fíjense cómo pronuncio la palabra can, no can, ¿ok? Can, no can, ¿ok? Can, como si no tuviera esa, can contain more content than their mathematical siblings. Siblings es una palabra que me gusta mucho. De hecho, yo ya era como nivel B1 y no sabía que, una vez me preguntaron los siblings y no supe. ¿Ustedes saben qué son los siblings? ¿Ustedes saben qué son siblings? Ya, déjenme en los comentarios si saben lo que es siblings y si no, ahorita lo explico. A function in this context is a separate part of the computer code able to, what? Cause some effect. Examples. Exempli gratia. Me la voy a aprender esa. Exempli gratia. ¿Sí era exempli? No voy a hacer que era otra cosa y me la aprenda mal. Eso pasa mucho, ¿eh? Tengan cuidado. Exempli gratia. Ya. Lo googleé. Oigan, ¿sí les estoy compartiendo? Yes, of course. Okay, so cause some effect. Exempli gratia, or examples given, right? O ejemplos. Send text to the terminal, create a file, draw an image, play a sound, etc. Etc. Repeat with me at home, etc. This is something completely unheard of this is something completely unheard of in the world of mathematics. Fíjense cómo en español sería this is something completely unheard. Esto es algo completamente nunca antes escuchado. ¿Ok? Que no se escucha. Pero en inglés tienes que agregar el of. Y ahí es donde el concepto de chunks
es muy, 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 muy útil, ¿no? Aprenderte que unheard of está fixed, siempre lleva el off. In the world of mathematics, ¿ok? Evaluate a value, right? Evaluate a value. Exempli gratia, siempre voy a decir gratia. Exempli gratia, the square root of a value or the length of a given text. Okay. Call some effects. Some effect. Evaluate a value. Okay, so the square root of a value or the okay, and return it as the function's result. This is what makes Python functions the relatives of mathematical concepts. Fíjense, la palabra relatives no es relativo. Es una palabra que se llaman falsos cognados. Ese tipo de palabras se llaman falsos cognados. Muchos maestros los llaman falsos amigos, false friends. No sé por qué les ponen falsos amigos. O false friends. Anyway, the thing is that que relatives no es relativo. Relatives son parientes. ¿Ya? Y viene de la palabra relate, de parentesco, de estar relacionados. ¿Ok? Entonces, when you relate with someone, es que tú estás relacionado con eso, ¿no? Te puedes relacionar con algo. And relatives es que estás emparentado, right? Que es tu pariente. Y hablando de relatives, me voy a regresar a la palabra siblings. Siblings es una palabra que funciona para lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Tengo dos hermanos, right? En español, tengo dos hermanos. Probablemente estés pensando en I have two brothers, right? I have two brothers, which is perfectly fine. Está bien si estos hermanos son hombres. Pero si tienes un hermano hombre y una hermana chica, entonces en español puedes decir tengo dos hermanos también y es perfectamente válido. Pero en inglés no. Si tú dices I have two brothers, siempre van a ser masculinos los dos. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando uno es masculino y el otro es femenino? You use the word sibling. So sibling is another word for hermano o hermana. ¿Ok? So, hermano o hermana funciona para ambos sexos. ¿Ok? So, si les preguntan, how many brothers and sisters do you have? Es que ese brothers and sisters, esa persona no se sabe la palabra sibling, right? Debería de preguntar, how many siblings do you have? ¿Ok? Entonces ahí está. Ya no digan brothers and sisters, digan siblings, ¿ok? Siblings, repeat at home with me, siblings. Ok. Return is the function result. The result, this is what makes Python functions the relatives of mathematical concepts. Entonces, las funciones de Python son los parientes de los conceptos matemáticos. Por eso es que Python se utiliza mucho en temas de estadística y ese tipo de cosas, ¿no? Okay. So, moreover, más aún, many Python functions can do the above two things together. So, you can evaluate a value or cause some effect. Most of them, not most of them, but many Python functions, okay? Now, where do the functions come from? ¿De dónde vienen las funciones? From Python itself. They may come from Python itself, del mismo Python. The print function, the print, no print. The print function is one of this kind, es uno de este tipo, such a function, esta función is an added value received together with Python and its environment. Ajá. It is built in, es lo que nos quiere decir, que ya lo trae incluido. You don't have to do anything special. Exempli gratia. Ya se lo grabaron. EG es exempli gratia, right? And English will be examples given, right? Ejemplos dados. Y en español, ejemplos. Ask anyone for anything if you want to make use of it. Huh? They may come from Python. The print function is when such function is added the value received together with Python and its environment. It's a built-in. You don't have to do anything special. Como agregar librerías o algo así. Que tienes que poner la librería para que cargar esas funciones. ¿Será ese concepto? Ayúdenme por favor porque o sea, no tienes que mandar llamar librerías en Python como lo hacías en C, y así me enseñaron a mí, ¿no? Que studio.h para mandar llamar a las librerías con las funciones. So I suppose no, right? I suppose, pero yo me acuerdo en este curso que acabo de tomar hace unas semanas, meses, de Machine Learning, que sí tenías que
Sí, sí cargabas algunas cosas. Ah, no, ese era en R, no era en Python. Okay, so from modules. They may come from one or more Python's add-ons named modules. Some of the modules would come with Python. Others may require separate installation. Eso me acuerdo que hacía. Whatever the case, they all need to be explicitly connected with your code. We'll show you how to do that soon. Okay. Ok. Ok, yo ya voy entendiendo. Estas funciones vienen del mismo Python, de algunos módulos, right? O librerías, probablemente se puede llamar. ¿Cuál es la diferencia entre módulo y librería? ¿Alguien me pudiera dejar un mensaje respecto de eso? What's the difference between module and library? From your code, you can write them yourself, placing as many functions as you want and need inside your program to make it simpler, clearer, and more elegant. Sí, ¿verdad? Si tú quieres que haga algo el código, do it yourself. Declare a function and do it. Okay. The name of the function should be significant. Me estoy acordando de un tweet. De un tweet. Ahorita le voy a dar retweet. Repost. De que era ¿cómo se llama? Como sarcasmo, ¿no? No le pongas nombres significativos a las variables, ni le pongas comentarios. A nosotros los programadores, nos encanta jugar a los rompecabezas, algo así decía. Tenía tantísimas reacciones esa cosa. Anyway, the name of the prime function is self-evident, pues sí, ¿verdad? Imprimir. Of course, you are going to make use of any already existent function. You have no influence on its name, but when you start writing your own functions, you should consider carefully your choice of names. Yes, yes, I get where this is going. I get it. Okay, I can see where this is going. Okay, so 2.1.3 function arguments. As we said before, a function may have an effect and a result or a result. There's also a third very important function component, the argument or arguments. Okay, cool. Oigan, nada más aprovecharles para decirles que el día de hoy tenemos Conversation Circle 6 p.m. Si tú estás en uno de nuestros cursos o si solamente quieres practicar tu inglés con estrategias de vocabulario, estrategias de conversación y nuevo vocabulario enfocado en tech, no te dejes de meter, de joinear a esta sesión que vamos a tener en punto de las 6 Mexico time. Ok. So then, mathematical functions usually take one argument. For example, ¿cómo dijimos que se decía seno? Oh man, I just forgot it. Pero aquí lo tengo. Ya. Sine. Okay, sine. So for example, sine x takes an x, which is the measure of an angle, of course. Mathematical functions usually take one argument. For example, sine x takes an x, which is the measure. Yes, Python functions, on the other hand, are more versatile. Let me forward that thing again. Versatile. No, versatile. Eso va a ser. Versatile. Oh man, I was wrong. Versatile. Yeah. A ver, son 3 pronunciaciones de americano. Oh! It's different. It's different from English, British, and American. Versatile. Y en British is versatile. Versatile. Cool. So, versatile. Yeah, versatile. En americano. ¿Por qué en americano y no en británico? Pues porque ¿con quién vamos a trabajar? ¿Con los gringos o con los hijos de la reina Isabel? So, Python functions, on the other hand, are more versatile. Depending on the individual needs, they may accept any number of arguments, as many as necessary, to perform their tasks. Note, when we say any number that includes 0, some Python functions don't need any argument.
Okay. Okay. In spite, ¿cómo explicar el significado de la frase in spite? A pesar de. In spite of the number, yeah. A pesar del número de needed or provided arguments, Python functions strongly demand the presence of a pair of parentheses. Okay, so functions demand the presence of a pair of parentheses. Está muy raro como dicen. I demand the presence of a pair of parentheses. Demando la presencia de un par de paréntesis. They need a pair of parentheses anyway. Opening and closing ones respectively. If you want to deliver one or more arguments to a function, you place them inside the parentheses. Okay? If you want to deliver one or more arguments to a function, si le quieres meter un argumento o más de un argumento a una función, you place them inside the parentheses. Los pones adentro de paréntesis. If you're going to use a function which doesn't take any argument, you still have to have the parentheses. Have to have the parentheses. Tienes que tener los paréntesis, aunque no le vayas a pasar ningún argumento. Okay. Note, to distinguish ordinary words from function names, place a pair of empty parentheses after their names, even if the corresponding function wants one or more argument. This is a standard convention. Okay. The function we're talking about here is print, parenthesis, opening parenthesis, closing parenthesis. So does the print function in our example have any arguments? Yes, it has. Of course it does. But what are they? Ah, mira, qué buena manera de introducir este concept. String, 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 string. ¿Cuántos cafés echan al día? Yo varios. Creo que voy a completar un litro today. Anyway. String as a print function's argument. The only argument delivered to the print function is the example is a string. In this example is a string, okay? Print, opening parenthesis, brackets, hello, comma, world, exclamation mark, bracket, quotations, and closing parentheses. As you can see, the string is delimited with quotes. In fact, the quotes make the string. They cut out part of the code and assign a different meaning to it. Lo cortan. Okay, so you can imagine that the quotes say something like, the text between us is not code. It is intended to be executed. Me encantan las cacofonías. En este caso, mucha T. ¿Se fijan? It isn't intended to be executed. Otra vez. Repeat with me. It is intended to be. No pretende ser. Grábense ese chunk también. It is intended to be. Pero en este caso es negativo. It isn't intended to be executed. Notice the difference. It is intended. It isn't intended. It is intended. It isn't intended. It isn't. It isn't. Intended to be executed, and you should take it as it is. Okay. Almost anything you put inside the quote will be taken literally. Not as code, but as data o data. Ya hemos tenido esa discusión anteriormente. Data or data, whatever you prefer. Try to play with this particular string. Modify it, enter some new content, delete some of the existing content. Okay. There's more than one way to specify a string inside Python's code. But for now, so this one is enough. Enough. Fíjense cómo esta palabra tiene la misma terminación que esta otra y se pronuncian completamente diferente. Though. Y esta es though. Y esta es enough. Though, enough. Right? Why? Because English. No logic. So far, you have learned about two important parts of the code, the function and the string. We talk about them in terms of syntax, but now it's time to discuss them in terms of semantics. Wow, cool. Function invocation. Okay,
invocación de la función, right? The function name print, in this case, along with the parentheses and arguments, forms the function invocation. Print hello world. Okay, yeah, what? The function name print, in this case, along with the parentheses and arguments, form the function invocation. Yeah. We'll discuss this in more depth soon, but let's just shed. What is shed? A little light on it right now. Le tiremos un poco de. No, but let's just shed a little light. Vamos a tirarle un poco de luz, ¿no? Shed. Shed meaning a simple roof structure typically made of wood and metal. Use a strong space, a shelter for animals or worship. Que le vamos a echar, sí, es como dije, vamos a echarle solo una poquita luz on encima right now. What happens when Python encounters an invocation like this one below? Function name and the argument. Let's see. Estamos aprendiendo la lógica de las funciones, detrás de las funciones. So, let's see. First, Python checks if the name specified is legal. So, it browses its internal data or data in order to find an existing function of the name. If this search fails, Python aborts the code. Entonces está checando el Lexis, right? Checa primero si esa función está en el Lexis y si no, aborta el código. The second, Python checks if the function requirements for the number of arguments allows you to invoke the function in this way, exempli gratia. If a specific function demands exactly two arguments, any invocation delivering only one argument will be considered erroneous and will abort the code's execution. Ok, entonces primero, checa si la función está en el Lexis y luego checa, y ya que sí lo encuentra, checa si el número de argumentos es el necesario para correr esa función, right? Entonces, now, third, Python leaves your code for a moment and jumps into the function the function you want to invoke. Of course, it takes your arguments too and passes it or them to the function, okay? ¿Cómo que leaves your code for a moment? Ok, ya. Deja lo que hemos codeado, se mete a la función y se lleva los argumentos, ¿no? Los pasa a la función. En cuarto dice que the function executes its code causes the desired effect, if any. O sea, la función ejecuta su código y causa el efecto deseado si es que hay alguno. Evaluates the desired results, evalúa los resultados deseados si es que los hay, and finishes its task. Finally, Python returns your code. Regresa a tu código to the place just after the invocation and resumes its execution. Es como en Magic, dijera el Alex, es como en Magic. Invocas algo, llega, vaya, hace su chamba y luego, pum, regresa donde estaba. Okay, that's awesome. 2.1.5, laugh, working with print function. Why laugh? ¿Qué quiere decir esto, laugh? ¿Por qué ponen laugh? ¿Haremos algo? Is that the thing? Es este botón, by the way. Okay, so scenario. Repeat with me at home. Scenario es el caso, un caso, right? Scenario, no es el escenario. Que también puede ser en otros casos escenario, pero en este contexto es solamente el caso. Okay. Si tú te vas conectando por acá, deja un hello, dime hola, right? Eso me ayuda mucho a seguir. De repente me vuelvo como medio loco, siento que estoy hablando solo todo el tiempo. So, écheme porras. So, scenario, the print command, which is one of the easiest directives in Python, simply prints out a line to the screen. The print command, which is one of the easiest directives in Python, simply prints out the line to the screen. Okay, yeah. In your first lab, why laugh? Is it practice? Right? In your first lab, use the print function to print the line, hello Python, to the screen. Use double quotes around the string. Me está cayendo como un 20 de esta palabra lab. I know there is laboratory. I know, right? Yes. Gloria me está saludando. Gloria. Hello, Gloria. How's it going, Gloria?
Gaviria Ramirez, hello world, yes, exactly. No, Gloria dice, está bacano, apenas voy a retomar Python, no sé si este lenguaje se usa en ciberseguridad. I don't know either. I don't know either, yeah. What is your major? I mean, ¿a qué te dedicas, Gloria? Tell us. Is cybersecurity the thing? Yes, right? Yeah, and what do you usually use for your job? Quiero hacer como una investigación, pero en lugar de ir al Google, I'm gonna go to the, yeah, Google thing. Lab, meaning in in software development context. Es que saben que me está cayendo un 20 ahorita con esto Laboratory Software Engineering. What is software development lab? A software development is a controlled environment where development teams can collaborate, code, and test software application. What is a lab information system? Laboratory information is a software which receives, processes, and stores. ¿Saben qué? Y les digo por qué. Porque he trabajado con un montón, bueno, no un montón, pero sí varias consultoras que se hacen llamar fulano de tal labs. Fulano de tal labs es como un taller, right? Es como una práctica. Y es una alegoría a esta palabra que están poniendo, ¿no? Your first lab. So, fulana de tal empresa se llama fulana de tal lab. Fulana de tal lab. Dice Josué, que aquí están conmigo. Thank you, man. Thank you, thank you, thank you. Ya aventaste una hora, man. Thank you very much. Y saluda a Gloria. Ya, sí se usa Gloria. Sí se usa Python en cybersecurity. Okay, so in your first lab, use a print function to print the line hello Python, to the screen. Use double quotes around the string, of course. Having done that, use a print. Having done that. Es un chunk que me gustaría que se aprendieran. Deberían apuntar todo esto en un Notion o algo así. Having done that. Having done that. Una vez hecho esto, a eso se refiere. Noten cómo una vez hecho esto se traduce de manera literal. Once you have done this, right? Lo cual está perfectamente bien expresado, pero es más común, es más natural, es decir, having done that. Having done that, use the print function again. Having done that. Repeat with me at home. Having done that. Having done that, use the print function again. But this time, print your first name. Remove the double quotes and run your code. Watch Python's reaction. What kind of error is thrown? Les tira. Then remove the parentheses. Put back the double quotes and run your code again. What kind of error is thrown this time? Experiment as much as you can. Change double quotes to single quotes. Use multiple print functions on the same line and on different lines. See what happens. Okay. Let's do it. Let's do this. Oh, yeah, we have una consola aquí. So print. Oh my God, no estoy escribiendo nada. Yeah, here you go. Print. Oh man. Okay. Yeah. Print. Oh my God, what am I doing? Oh my God, what am I doing? No. Yeah. Print. Hello, comma, world. No, Python, right? What was the task? Python. And that's it. So let's run it. Hello Python, yes. And then says que le borre los parentheses, erase parentheses, and see what happens. What is going to happen? Ahí está, ¿no? File main py, line 1, py, brand hello Python, right? Y aquí nos pone invalid syntax. Ok, and then también decía que le agregáramos paréntesis, pero que le quitáramos los quotes. Y ahora avienta otro diferente, es el mismo, right? Yeah, syntax, invalid syntax. ¿Qué otra decía? Que le cambiara ahora, que pusiera mi nombre. Voy a hacer resolvedor, un nombre que resuelve en Python, right? Ya, ahí está. Resuelve. ¿Qué onda con ese meme? Ni siquiera lo entiendo. Resuelve. Resolvedor. Ya. ¿Qué más decía que hiciéramos? ¿Qué más nos sugería? Change double quotes.
Yeah. So instead of double quotes, let's use single quotes. My name is Darwin English. Yeah. And ahí está. Funciona igual. Doesn't throw any errors. Cool. Good to know. Single quotes use multiple prints functions on the same line. Oh, on the same line. So print. A ver, uno con y otro sin. Hello. This is me. Mira que no. ¿En why? Pues porque no jala en la misma line, I guess. Right? Doesn't run in the same line. So what about now? What about now? The phone. So okay, I only put a space. I mean, un salto aquí, ¿no? Put back double quote. What kind of same line and on different lines? Yeah, that's a different line. A ver más para abajo. Return. Yeah, it works. It works. Okay, yeah, that's it. Sample solution. So let's continue. 2.1.6, the print function and its effects, arguments, and values returned. The three important questions have to be answered as soon as possible. Oh my God, as soon as possible. What effects does the print function cause? No sé si ustedes conocen a Paola. Paola es una coach en nuestra escuela de inglés. Oh my God, what did I do? What did I do? What did I do, man? Oh, yeah, here. No sé qué le piqué. There you go. Yeah, so Paola is one of our coaches here at Inglés para Devs. Es la que nos ayuda a coordinar en los servicios uno a uno, en las clases uno a uno de inglés que damos a las personas con los maestros, ¿no? Coordinar sus horarios. Si tienes clase uno a uno, tú puedes escoger tu horario, tú puedes escoger los días en whatever. Y lo que hace Paola es que te pregunta cuál es tu preferencia de días y de horarios, y entonces hace match con los maestros que tenemos acá. Y la verdad es que siempre anda como a las carreras o no sé, como que todo le preocupa y siempre los nombres de los proyectos que hacemos y para darle seguimiento a las cosas pone urgente. O otra cosa, otra de las palabras que utiliza a veces son las frases es um, um, uh, emergencia. Siempre, uh, emergente. Se me están olvidando, pero siempre utiliza así, o sea, como que siempre me, me, me carrerea algo, ¿no? Siempre como que está preocupada porque las cosas salgan rápido. Y así este cuate, ¿no? Llevamos 3 horas y apenas vamos en el print y dice, three important questions have to be answered as soon as possible. Así como dice René, ASAP. Thank you, René. Yeah, exactly, ASAP. So, what effect does the print function cause? The very effect is very useful and very spectacular. Oh my God. ¿Qué onda con este cuadro? It's spectacular. Spectacular. It is spectacular. And yeah, what happened? Okay. Anyways, so the effect is very useful and very spectacular. The function takes its arguments. It may accept more than one argument and may also accept less than one argument. Converts them into human readable form if needed. As you may suspect, strings don't require this action as the string is already readable, and sends the resulting data to the output device, usually the console. In other words, anything you put into the print function will appear on your screen. Oh, that's very spectacular. That's very spectacular, man. Come on. Dicen mis hijos cuando están viendo una por ejemplo, el otro día les puse La historia sin fin. No sé si recuerdan esa película que es muy buena de los 80s. Y pues el CGI de esos tiempos ni siquiera es CGI, eran como marionetas y ese tipo de cosas. Entonces, pues ellos acostumbrados a ver todas las películas de los Avengers y eso de hoy en día, o estas nuevas series de Star Wars and everything, pues no se impresionan para nada con los efectos, ¿no? Entonces, uno de los hijos que tengo se pone como a criticar todo el tiempo y alguien siempre le dice, a ver, tú hazlo. O sea, pues nada difícil, ¿no? Maquetar algo. Y aquí yo también me estoy burlando de que no es para nada espectacular, pero a ver, que yo lo haga, desarrollar un lenguaje de programación. Anyway, no wonder then is another chunk.
Con razón. Con razón entonces, that from now on, right? You'll utilize print very intensively to see the results of your operations and evaluations. Number two, what argument does print expect any? We'll show you soon that print is able to operate with virtually all types of data offered by Python. Strings, numbers, characters, logical values, objects, any of these may be successfully passed to print. And number three, what does the print function return? None. Its effect is enough. Okay. Okay, cool. 2.1.C7 instructions. What time is it? Oh, we're almost done. 2.1 instructions. You have already seen a computer program that contains one function invocation. A function is one of many possible kinds of Python instructions. Okay, yeah, so ya lo vimos. Of course, any no complex. Complex program usually contains many more instructions than one. Complex es complejo, literalmente, pero no complejo en el sentido que nosotros los que hablamos español le damos, que complejo significa difícil o tiene intrínseca el significado de difícil. No, no, no. Complejo es hecho por varias cosas. So any complex program usually contains many more instructions than one. The question is, how do you couple more than one instructions into the Python code? So, noten el uso de la palabra couple, ¿sí? Que nosotros sabemos que es una pareja, pero aquí es como empata. Como empata más de una instrucción en el Python code. So, empatar también. Pero empatar de tomar la acción y ponerlos parejitos. Hacerlos una pareja, ¿ok? No de empatar de un partido, ¿no? Cuando se empata es a tie. Okay, so Python syntax is quite specific in this area. Python syntax is quite specific. Unlike most programming languages, Python requires that there cannot be more than one instruction in a line. There cannot be more than one instruction in a line. Y es por eso que poníamos el print y no funcionaba, ¿no? A line can be empty. ¿Cómo quedamos? ¿Que eso se decía en latín? No me acuerdo cómo se decía en latín, pero eso es ejemplo. Esto es in other words. Yeah, in other words. Ay, se me olvidó. Se me olvidó lo que significaba en latín. ¿Se acuerdan ustedes? Hay que golarlo de nuevo. Solamente así nos lo vamos a aprender. Right? It est. Esto es. It est. Esto es. En otras palabras, right? It est. It may contain no instructions at all, but it must not contain 2, 3, or more instructions. This is strictly prohibited. Okay, a line can be empty. Esto es, it est, it may contain no instructions at all, but it must not contain 2, 3, or more instructions. This is strictly prohibited. Okay, note, Python makes one exception to this rule, como siempre, right? It allows one instruction to spread across more than one line. Ok. Le permite que una instrucción se esparza más allá de una sola línea, which may be helpful when your code compiles complex instructions. Ya me dio miedo. Instrucciones que van más allá de una línea. Let's expand the code a bit. You can see it in the editor below. Run it and know what you see in the console. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Witsy araña, right? Sí, ¿por qué le decimos witsy cuando es the itsy spider? Anyway, and then down came the rain and washed the spider out. The itsy bitsy spider climbed out the water spout. Down came the rain and washed the spider out. ¿Qué hace? Yeah. What's the point here? Your Python console should now look like this. Yeah, it does. As if this is a good opportunity to make some observations. The program invokes the print function twice, and you can see two separate lines in the console. This means that print begins
its output from a new line each time it starts its execution. You can change this behavior, but you can also use it to your advantage. Okay. Each print invocation contains a different string as its argument, and the console content reflects it. And the console content reflects it. This means that the instructions in the code are executed in the same order in which they have been placed in the source file. A ver, no estoy entendiendo nada porque me llegó un mensaje y mensaje. Each print invocation contains a different string, okay, as its argument, and the console content reflects it. Yes. This means that the instructions in the code are executed in the same order, yeah, in which they have been placed in the source file. Yeah. No subsequent instruction is executed until the previous one is completed. There are some exceptions to the rule, but you can ignore them from now, for now. Okay, that's pretty simple. We've changed the example a bit. We've added one empty print function invocation. We call it empty because we haven't delivered any arguments to the function. Okay. You can see it in the editor window. Run the code. What happens? Okay, you can see it in the editor window. Print the itsy spider climbed app, the water spout. Print vacío. Empty. Down came the rain and washed the spider out. Let's run it. Ah, so it prints an empty line. Okay. If everything goes right, you should see something like this. I do see something like that. As you can see, the empty print invocation is not as empty as you may have expected. It does output an empty line, or this interpretation is also correct. Or it outputs a new line. Okay, I get it. Que no está vacío, que sí está vacío el argumento, pero no es que no haga nada, sino que ejecuta una línea vacía. Ya. Muestra una línea vacía. This is not the only way to produce a new line in the output console. We're now going to show you another way. Okay. Yeah. I think I should be writing this. Está bonita la música, ¿no? Como relaxing. Acá. Y con el tip que me dio Víctor, creo. Voy a hacerlo más pequeño para que me quemen esta segunda pantalla. So, okay. It says, Python escape a new line character. We've moved the code again. Look it carefully. Lo voy a escribir yo también porque la verdad es que eso me sirve mucho como para interiorizar lo que estamos viendo, right? It helps me a lot. It helps me a lot to interiorize what I'm learning. Print. Y es muy parecido al tema del inglés, ¿no? Si ustedes leen toda la teoría, pero nunca se ponen a hablar, pues pueden interpretar. Probablemente es por eso que, que entiendan, pero no lo hablen, ¿no? Es algo como bien común, bien común que entendamos el inglés, pero no lo hablemos. No encuentro el backslash. Do you guys happen to know backslash? Yeah, got it. Pero no me di cuenta cuál era. Ok, 7. Is it? Pero eso no es backslash, it's just slash. Backslash. Is it this? Is it this? Is it this? No. What about this? No, tampoco. Descubrí cómo comentar una línea. Yeah. Yeah, I don't know. Let me just Google it. How to type backslash on Mac. Shift option 7. Me está faltando el option. So, shift option 7. Oh, shift
option 7. Yes. And, okay. It's the same thing. Shift, Control 7, Shift. Oh man, no. Oh, in this other keyboard. Shift, Option 7. No. 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 Focal. Double Control. Shift, Control. Function. No man. How can I type backslash? Pues ahorita lo voy a copiar y pegar como cavernícolas, my friend. So yeah. So it says the itsy bitsy. No me acuerdo que les estaba platicando. The itsy bitsy spider. Ah, sí. A ver, ya pude. No, no pude. No pude. The itsy bitsy spider. And esto es para hacer. I get it. Para hacer de el salto, return. Yeah, that's another way. Eso creo que ya lo había visto en un tutorial. Climbed the water spout. Okay, and then print. Creo que no estoy compartiendo esto que estoy haciendo. Right, and then print, and then another print, and then down came the rain. Down. Aquí, gracias, Isaac. Ya, todavía sigues acá, Isaac. Thank you for watching. Print. Sí, pero no sé cómo sacarlo. No sé cómo sacarlo. Dice en el Google que es option, shift option 7, but no. Anyways, so down came the rain. And this thing, que I don't know how to. ¿Cómo sacarlo sin ser un cavernícola como este? Me veo super noob. Gracias. And washed the spider out. And wash the spider out. That's it. Okay, so now I'm gonna run it. And what should I be watching? Down the rain. And watch the spider climb. Okay, the itsy bitsy spider climbed the water spout. See, on a new line. And down came the rain and washed the spider out. Okay. Cool. No tengo Mac, dice Isaac. Oh, man. Yeah. A mí me la regalaron, ¿eh? No crean que mucho varo y así. Me la regalaron. So, interestingly, oh, man. Interestingly, well, you can see two characters, Python sees one. What? A ver. ¿Por qué? Dice Isaac, igual puede ser un problema si la entrada del teclado tiene en español. Ah, sí la tengo en español. Como escribo tantos tweets, la tengo que tener en español porque luego no falta el cuate que... no le pusiste acento. Ayer se me pasó una SC en disciplina, la puse con CC y ya todos ponían la S. I'm sorry, man. Eso demuestra que no soy un bot, que no me escribe los tweets ChatGPT. So, Dan Klein, creo que ya sé lo que quiere decir eso. Interestingly, repeat with me. Interestingly, while you can see two characters, el backslash and n, Python sees one. Ok, esa combinación es una sola. The backslash has very special meaning when used inside string. This is called the escape character. Ok, eso me tengo que grabar, the escape character. This is called, quiero pasarles un tip de pronunciación. Called. It's called, no called, right? Ni called, right? Called. This is called. Okay, and then the word escape
the word escape should be understood specifically. It means that the series of characters in the string escapes from for the moment, a very short moment, to introduce a special inclusion. Okay, I get it. I get it, of course. I get it, of course. So, in other words, the backslash doesn't mean anything in itself, but it's only a kind of announcement that the next character after the backslash has a different meaning too. The letter N placed after the backslash comes from the word new line. Yes. What's acá? Estoy teniendo un tema con el stream. What happened? Oh yeah. Okay. So both the backslash and the N form a special symbol in a new line character, which urges the console to start a new output line. I get it. I get it. I get it. I get it. Espérame, me está marinando esa idea, que creo que es súper sencilla, pero de todos modos debería entenderla bien. Both which is going to start a new line. The letter, the next character after the backslash. The word doesn't mean the word it means the character string escapes. Esto quería ver. For the moment, escapes for the moment, a short moment, escapa y le urge. Aquí dice le urge a la consola. Los urjo. ¿Has escuchado esa expresión? Te urjo a que hagas esto, te urjo a que hagas lo otro. Es que le pidan por favor algo y que lo hagan. So, which urges the console to start a new output line. Yeah, run the code. Your console should now look like this. Yes, así se veía mi VS Code. As you can see, two new lines appear in the nursery rhyme. In the places where the backslash n have been used. Nursery rhyme. ¿Conocían esta expresión? Este nursery rhyme es un término para estas canciones, right? Que les, que les cantan a los bebés, ¿no? Como lindo pescadito, cosas de esas, right? O la princesa, cosas de esas. Esta nursery rhyme, el de Witsy Witsy Araña, que se los canta a los bebés, así se llaman nursery rhymes. No son songs, son rhymes. Bueno, sí son songs, pero es la manera en la que le llaman estas cosas. Nursery rhymes. Okay, let's continue. This convention has two important consequences. One, if you want to put just one backslash inside a string, don't forget its escaping nature. You have to double it. What? If you want to put just one backslash inside a string, don't forget its escaping nature, que va a escapar, que no me olvide la naturaleza de la que escapa. You have to double it. I don't understand. For example, an invocation like this will cause error. Yeah, eso sí entiendo, pero no entiendo eso que te dice. This convention has two important consequences. If you want to put just one backslash inside the yeah. Well, this one won't. Mm-hmm. ¿Y qué hace ese doble backslash? Do you guys know? Let me just write it. Como ya pueden ver, aún no sé cómo sacar el backslash, right? And print it, nothing happens. Ah, no, sí, me imprimió una. What? Why? Interesting. ¿Y si pongo N? Ah, nada. ¿Y si pongo otra N? That's the thing, right? You have to experiment things. Yeah, solo pasa dos. Okay, cool. Well, I didn't understand why this thing prints a backslash. Ah, creo que ya me acordé por qué. Y eso lo estábamos viendo el martes en un tutorial. Escapa, ese backslash hace que escape, pero el doble le está indicando que lo imprima. Something like that, right? Yes or no? Let me know. Let me know. If you guys know, let me know. Okay?
No, no me aparecen sus comments. No sé qué le pasó al restream. Creo que de tanto tiempo ya se está volviendo un poco loco. Pero de todos modos, por favor, si ustedes van llegando a esta parte final del stream de hoy, de 100 Days of Code con Python from scratch, desde cero, por favor, déjenme sus comentarios, díganme hola y acuérdense de que aquí vamos a estar todos los días a las 12 de la tarde, horario México. Nos quedan 10 minutos. So let's try to see something else, okay? One plus point. 2.1, using multiple arguments. Okay. So far, we've tested the print function behavior with no arguments, and with one argument. It's also worth trying to feed the print function with more than one argument. Okay, it's worth trying, right? It's worth trying quiere decir que vale la pena. Vale la pena vale la pena tratar, vale la pena intentarlo. So worth trying to feed the print function with more than one argument. Look at the editor window. This is what we're going to test now. Okay, what? It says the itsy bitsy spider climb up the water spout. Okay, so let me go to the VS Code thing and déjame ponerle, yeah. So what this thing is asking me is that I go the itsy, what? The itsy, man. The itsy bitsy spider climbed down the water spout. Okay. The itsy bitsy spider climbed. Ah, pero ese es el tema. Que le tengo que poner quotations, right? Climbed up. Climb. Climb up the water spout. Es que tengo memoria de Dory. Climb up the water spout. Y esto obviamente va acá. What was the point of doing this exercise? I don't remember. But let's see what gives us. Yeah. What did I do? Oh man. Yeah. The itsy bitsy spider climb out the water spout en una sola línea. Okay. Let's go back to the tutorial. There you go. So, there is one print function invocation, but it contains three arguments separated by commas, right? All of them are strings. Yes, the arguments are separated by commas. That's what I said. We've surrounded them with spaces to make them more visible, but it's not really necessary, and we won't be doing it anymore. In this case, the comma separating the arguments plays a completely different role than the comma inside the string. Pues claro, right? Inside the string nada más lo va a poner y afuera del string es para separar los arguments. The former is a part of Python's syntax, while the later is intended to be shown in the console. In the console. Okay, if you look at the code again, you'll see that there are no spaces inside the strings. Run the code and see what happens. The console should now be showing the following text. Lo que vimos. Cool. The spaces removed from the strings have appeared again. Can you explain why? The spaces removed. Ah, no, espérate. Es que en el VS Code, what I did is put spaces. Y aquí, a ver. Ah, ya entendí. Que acá le puso espacios. Right? Yes. You'll see that there are no spaces inside the strings.
The former is a part of 5 and 6, as with the later is intended to be shown in the console. I get it, but it's not really necessary. The arguments are separated by comments. We surrounded them with spaces to make them more visible, but it's not necessary. And we won't be doing that anymore. In this case, the comma separating the arguments play a completely different role than in the comment design. The former is a part of 5 and 6 syntax, while the later is intended to be shown in the console. I get it. Esa no me la sabía. So I finally learned something about strings, something new about strings. What did I do? Oh yeah, VS Code. So yeah, here it says that we don't need this thing, right? We need inside. We need spaces inside the strings, and we don't need them outside the strings. Yeah, see that? See that? Space, space. Ah, aquí me puso dos. Climb that. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, que spider. No. Itsy bitsy spider. Y aquí termina. Ah, a ver. Ah, sí. Ah, ya entendí. Okay. So whenever you put two arguments, lo separa de todos modos. The itsy bitsy spider climbing the water. Ese sí no sabía, para que vean. Okay. I believe that's it. I believe that's it for today. I want to thank you all guys for watching this tutorial, for watching this thing that is called 100 Days of Code, right? Man, I can open the, yeah, there you go. Yeah, thank you guys very much. Thank you por todos los que aguantaron estas 2 horas. Mañana nos vamos a ver otra vez. Entonces, tráiganse un cafecito, tráiganse un chesco, tráiganse unas papitas, algo, porque vamos a estar aquí 100 días. Llevamos 2, nos faltan 98 to go. Nos faltan 98. So, thank you very much for having me. Thank you very much for helping me with the quiz al principio. Oh, eso sí me puso bien nervioso. Lo pasamos con 100. Muchas gracias y felicidades a todos los que me ayudaron. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que el día de hoy hay Conversation Circle. Esto es completamente gratis para todos los miembros de nuestra comunidad. Eso quiere decir que si todavía no están dentro de nuestra comunidad, pues que esperan para entrar en ella. Es gratis. Let me stop sharing my screen. And there you go. Okay, so that's it, right? That's it for today. See you guys tomorrow, same time. Bye bye.